Juan Alberto Londoño, buenos días. ¿Usted qué cree? ¿Por qué habrá renunciado a la ministra de Justicia? Hola Germán, buenos días, como siempre, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, Yo, señor. yo creo que es lo mismo que le ha pasado al gobierno en general. No hay gobierno, no hay un líder y están llenando los cargos técnicos de personas solo por militen en el pacto histórico y para defender la justicia se necesitan técnicos. Y ella se vio sin un equipo que le pueda ayudar y prefirió hacerse un costado. Sí, habrá que, en honor a la verdad, pues la ministra ha sido, digamos, eh, dentro de ese marco de personas del pacto histórico, ha sido poco beligerante, ¿no? Ha sido como muy sensata, como muy prudente, o por lo menos esa percepción tenemos, doctor Londoño. Sí, yo tengo la misma opinión es de las personas que quiso hacer la tarea por su cargo y no por política. Y eso creo que le ha pasado a varios funcionarios. Yo creo que el ministro de Comercio inicial, el doctor Umaña, era una persona seria. Creo que eh, Cecilia López era una persona seria. Pero hay un momento en el que el presidente les pide es militancia y no técnica. Y uno necesita un gobierno de gente preparada, capaz y que piense en el bien común y no solo en un proyecto político. Sí, señor. Esa militancia, hay una línea muy delgada entre militancia y activismo, doctor Juan Alberto. Uy, esa es una muy buena pregunta, no la había pensado. Yo creo que sí, yo creo que uno puede defender unas ideas, pero llega un momento en el que tiene que entender y darse cuenta que uno gobierna para todos los colombianos, no solo para los que piensan como uno. Y el día que se vuelve activista, lo que hace es no pensar en el bien en general, sino solo en defender las ideas de la gente que los eligió y creo que ahí se equivocan. Sí, señor. 7 de la mañana, 8 minutos. Lo dejo aquí con don Ricardo Martínez, doctor Londoño. Doctor Londoño, después hablaremos de deportes porque lo que nos está llamando la atención obviamente fue lo que pasó ayer respecto a la consulta popular. Más allá del análisis que obviamente usted nos dará su punto de vista, quiero preguntarle puntualmente por algo que no es la votación, que no es el resultado, que no es el sí o no de la consulta, sino que se puede entrever o ver entre líneas. Dice el presidente, convoco o propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, coordinación campesina, Junta de Acción Comunal, Comités Juveniles Barriales y Movimiento Indígena para dar el paso siguiente. ¿Cuál será el paso siguiente que propone el presidente Petro? ¿Estaba ya planeado que había un siguiente paso, doctor Londoño? Ricardo, yo le voy a decir dos cosas. La primera es que yo creo que nadie esperaba ese resultado. Yo creo que ni el más optimista de los que se estaban oponiendo a la consulta esperaba que la votación saliera eh, hundiendo la consulta. Lo segundo es que parece que el presidente siempre tiene un plan B y el plan B desafortunadamente parece amenazar a la sociedad. Ayer salió todo su gobierno a decir que nos iban a tener en las calles, a hablar de paro general. Yo nunca he visto en mi vida y cuando uno mira a otros países tampoco lo ve fácilmente que el gobierno es el que llame a un paro, ¿no? Que el gobierno diga va a parar el país porque no me dejan gobernar. Eso es una situación muy atípica. ¿Qué se viene? Yo creo que un desgaste muy grande del presidente. El presidente va a llamar a la gente y claro que va a convocar a gente, pero el trabajador no se va a quedar sin trabajar porque el presidente le diga, ¿sabe qué? Quédese en paro. Los indígenas no se van a quedar en Bogotá indefinidamente porque tienen su vida en otro lado. Yo creo que esta jugada le va a salir mal. Creo que todos los colombianos necesitamos trabajar, todos necesitamos trabajar todos los días para tener nuestros ingresos, para que podamos cumplir con nuestras necesidades mínimas de poder desayunar, almorzar y comer. Necesitamos trabajar para que nuestros hijos se puedan educar. Entonces, yo no veo una posibilidad de que exista una presión tan grande
para que obliguen al Congreso a hacer algo que ya dijo que no. Creo que hoy la situación es muy compleja, que tenemos todos que calmarnos, que no dejar que los ánimos se caldeen, y lo que menos puede pasar es que esto termine en una situación de violencia. Sí, señor, sí, señor. Ay, Dios. 7 de la mañana, 11 minutos. Andrés Muñoz. Doctor Londoño, desde la ciudad de Cali, doctor, obviamente todo esto que pasó, uno siente realmente que lo que hacen es avivar el discurso de la parte de la presidencia de la República con todo el tema de las manifestaciones, la marcha, la voluntad popular, que el Congreso obviamente no sigue los deseos del pueblo, en fin, todas estas cosas que hemos estado acostumbrados a escuchar las últimas semanas. Eso no es de pronto lo que quería Gustavo Petro en su momento, decir, listo, ahora la gente a las calles y hacerlo a mi manera. Yo creo que sí, Andrés. Desafortunadamente creo que el presidente nos manipula a todos. Manipula a la gente que cree en él y a los que no creen en él con eso. Y lo lleva a una situación de exacerbar los sentimientos, de que todos estemos con los sentimientos a flor de piel, y él espera que la calle, que el pueblo lo respalde. Pero yo estoy convencido de que el presidente no es el pueblo, que la voz del pueblo no quiere violencia, que la voz del pueblo no quiere más paros, porque es que si usted dice, yo voy a hacerle el paro a Bavaria, uno lo entiende, pero es que el tendero, si hace paro, no come. El señor del restaurante, si hace paro, no come. El señor de la peluquería, si hace paro, no come. Y la gente no se puede quedar sin comer. Yo creo que él no está representando al pueblo como lo dice. Él se arroga, él dice, yo hablo por el pueblo, pero yo no creo que eso sea cierto. Al punto es que su votación representó no todos los colombianos, y creo que hay mucha gente que está inconforme con esa forma de querer pelear todo el día. Yo creo que todos estamos cansados de pelear, y es el momento de decir, calmémonos un poquito. Creo que sí lo planeó, creo que él siempre tiene planeado el agitar a la gente, pero nosotros no podemos caer en ese error. Sí, señor, hay que ser prudentes con ciertos llamados. 7 de la mañana, 13 minutos, Alejandro Cortés. Doctor Londoño, ¿cómo ve usted desde su perspectiva, por supuesto, el que se le diera nuevamente vía libre a la apelación al hundimiento de la reforma laboral? Y si sabe, si nos puede de pronto contar al respecto también, porque se habla de que no se va a discutir por ley en la Comisión Séptima, sino que otra célula legislativa sería la encargada de llevar a cabo el debate. ¿Cuál podría ser? Alejandro, yo creo que eso fue parte de la presión que el presidente dijo. El presidente dijo, ¿me aprueban la reforma laboral o les hago una consulta? Creo que el Congreso dijo, bueno, yo no voy a caer en ese juego, y dijo, vamos a revisar nuevamente la reforma laboral. Por ley, cuando existen esas apelaciones, se le pasa a otra comisión. Tengo entendido que va a ser a la Comisión Cuarta, que es una de las comisiones económicas, la Comisión Cuarta del Senado, que preside Angélica Lozano, que fue una de las senadoras que dijo, yo no voto para hundir la consulta, sino que se ausentó en ese momento porque ella dice que los mecanismos de participación ciudadana son importantes, pero ella no estaba de acuerdo con la consulta. Creo que la nueva discusión en el Congreso tiene que ser muy cuidadosa, porque la reforma laboral, como lo dice el Banco de la República, no lo digo yo, destruirá más de 500.000 empleos. Entonces, si vamos a aprobar una reforma laboral, que sea una reforma que nos sirva a todos los colombianos. Acordémonos que el 58% de los colombianos no tiene un contrato laboral formal, o sea, no tiene derecho ni a horas extras, ni a dominicales, ni a festivos, ni a indemnizaciones, ni seguridad social, porque su trabajo es informal. Yo creo que una reforma laboral tiene que enfocarse en el campesino que no tiene un contrato de trabajo, en la empleada que no tiene un contrato de trabajo, no en los que ya tienen un contrato de trabajo con una empresa seria y que tienen todos los beneficios. No es para ellos que se debe hacer leyes en este momento, sino para los que no tienen esas posibilidades. Doctor Londoño, quiero su opinión sobre lo que publicó el señor Antonio Sanguino.
dice, bochornosa trampa del presidente del Senado. Efraín Cepeda, quien manipuló la votación de la consulta popular en la plenaria para forzar un resultado estrechamente 49-47 a favor del no, escamoteando la soberanía popular. A renglón seguido también le uno el concepto del presidente de la CUD, el doctor Arias, quien dice que hubo fraude, que se le hizo trampa al pueblo. Ayer hubo fraude en el sistema de votación, desde su lectura, doctor Londoño. Yo estoy convencido de que no. Siempre pasa lo mismo. En las votaciones en el Congreso, cuando ya alguna de las fuerzas tiene los votos, se cierran las votaciones. Nunca ha estado establecido que tiene que estar 20 minutos abierta la votación, no. En el momento en el que se tiene la votación, se logra. A veces es en favor de los intereses nuestros o los intereses del gobierno de turno, a veces es en contra de los intereses del gobierno de turno. Yo creo que no hubo fraude. El senador Edgar Díaz muy responsablemente dijo, yo desde el principio dije que iba a votar que no. Entonces no existe fraude. Lo que pasa es que en democracia, cuando uno pierde, tiene que aceptarlo. Y creo que ayer el ministro del Interior, el ministro de Trabajo, demostraron ser unos malos perdedores. Doctor Londoño, quiero cambiarlo de escenario y que hablemos un poquito de los temas económicos, porque este tema de la ruta de la seda, frente a lo que está pasando con Colombia y obviamente la presencia del presidente y toda su delegación en la China, pues llama mucho la atención. La velocidad con la que se firma el acuerdo, obviamente, el desconocimiento de parte del pueblo colombiano sobre qué es lo que se está comprometiendo el país frente a China y China que se compromete a Colombia. ¿Usted qué impresión nos puede dar de todo este tema? Yo quiero hacer una reflexión ahí, creo que no se comprometió nada. Creo que fue más un mensaje político que una obligación comercial o una obligación económica. Creo que cuando uno dice yo quiero ser su amigo, no está diciendo nada. No hay compromisos, no es un documento vinculante. Creo que lo que el presidente estaba haciendo era política, mandar un mensaje político. Creo que al principio sí quería adherirse a la ruta de la seda y al final no lo hizo. Y creo que fue por la presión de Estados Unidos, por la presión de los empresarios, que le dijeron, señor, muy bien que intente abrir nuevos mercados, pero no pierda los mercados que hoy tenemos. Haber hecho un documento vinculante hubiera sido peligroso porque perdíamos tal vez uno de los aliados comerciales más importantes que era Estados Unidos. Estados Unidos nos dijo, tengan cuidado, no me reten, uno no reta a sus socios, y entonces al final creo que solo fue un mensaje político, y un mensaje político muy raro. Si ustedes ven lo que dio el presidente ayer, con su comitiva no estaba la canciller. Creo también que ahí hay una ruptura entre lo que dice el presidente y lo que la canciller realmente hizo, y es firmar una carta de intención de decir queremos negociar para adelante, pero que no hay un compromiso real. Sí, señor. 7 de la mañana, 19 minutos, Alejandro. Doctor Londoño, hablando precisamente del tema de la ruta de la seda, veía acá las estadísticas y veo que, digamos, no es comparable, por supuesto, la estadística de exportación de Colombia hacia China y con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Que es nuestro primer socio comercial. Incluso de 2023 a 2024 terminamos con una cifra menor en exportación a China con respecto al año anterior. ¿Usted cree que precisamente tal vez por esa estadística negativa o que bajó con respecto al 2023 se tuvo en cuenta el intentar agilizar tal vez el ingreso de Colombia a la ruta de la seda con el fin de expandir nuestro mercado? Yo creo que eso es muy relativo, porque yo no puedo exportar lo que no hago. Yo creo que Colombia se tiene que preparar para exportar. Hablaban y hubo hasta burlas de decir que le vamos a exportar cebolla a China cuando China es el mayor productor de cebolla. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros tenemos que tener los productos para exportar. Nosotros exportarle inteligencia artificial a China es una mentira. China tiene una cantidad de inteligencia artificial. ¿Qué creo que el presidente quiere? Y eso es válido y hay que reconocerlo, y es tener posibilidades de tener más mercados. Pero para tener más mercados tenemos que tener las industrias, las empresas, los productos que vayamos a exportar. Creo que nuestro déficit comercial
se debe a que no tenemos los productos, a que en Colombia no estamos invirtiendo en generar nuevos productos, nuevas empresas. Sí, doctor Londoño, volviendo al asunto político, ¿tiene más futuro la reforma laboral en la Comisión Cuarta, según la decisión del presidente Efraín Cepeda? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la Comisión Cuarta ha sido una de las comisiones más difíciles para el gobierno. La Comisión Cuarta fue una de las que lideró no aprobar el presupuesto. Es decir, ha mostrado mucha independencia frente al gobierno. Sin embargo, creo que por el momento político algo se va a aprobar. Yo creo que va a haber una reforma laboral. ¿Cuál? Pues busquemos una que nos favorezca a todos los colombianos y que no deje de lado a todos los informales. Doctor Londoño, ayer estaba hundida la reforma laboral y hoy el panorama es otro. ¿Va a pasar lo mismo con las reformas que el gobierno había propuesto y que se hundieron? ¿Esta es un camino, es una ruta para el gobierno? Yo creo que no. Yo creo que el gobierno ayer tuvo una gran derrota y el gobierno no puede salir a desconocerla. El Congreso le dijo, sus formas no me están gustando, sus ideas políticas y su forma de hacer la política no me está gustando, no queremos ir a las calles a primero gastar los 750 mil millones que el país no tiene. Entonces no creo que esto le reviva otras reformas, no. Creo que en el tema laboral puede haber un consenso y aprobar algo, pero en las otras no. Yo no creo que esto salve la reforma a la salud y espero que no sea así, porque la reforma de la salud, como hemos visto, está afectando a los más necesitados. Yo en estos días escribí una columna en la que decía que la reforma de la salud afecta a los más necesitados, porque el que tiene recursos seguirá pagando una medicina prepagada, seguirá pagando un médico particular. Al que afecta realmente es al que no tenía recursos, que hoy se demora días en que le den una cita, que no recibe el medicamento y le toca dejar de pagar el arriendo para pagar el medicamento. Yo creo que no podemos caer en ese juego porque la reforma de la salud es una mala reforma. Doctor Londoño, en el tema de precisamente lo que sucedió ayer con el director del DAPRE, el doctor Carlos Ramón González, y su llamado a indagatoria, ¿usted cree que este tema frente al gobierno nacional va a llegar mucho más lejos? Porque pues obviamente ya se está hablando también de su exministro de Hacienda, también posiblemente llamado a indagatoria en un futuro próximo. ¿Usted cómo ve este panorama político y de responsabilidad política del presidente de la República frente a este escándalo de la UNGRD? Yo tengo una impresión y es que todo lo que está pasando con el gobierno, que es muy grave, también hablan de que al exministro del Interior Velasco lo van a llamar a indagatoria, que hubo un escándalo muy grave de corrupción. Creo que eso tiene que afectar políticamente al gobierno. Miren que además el ministro del Interior actual, Benedetti, está en juicio, el ministro de Trabajo actual, Sanguino, está en juicio. Yo creo que el presidente traicionó su lucha inicial, que era su lucha contra la corrupción, la dejó a un lado. Pero tengo una cosa que a mí me impresiona, y es que la popularidad del presidente no se ve afectada. Sus funcionarios salen y hablan mal de él, sus exfuncionarios dicen que su gobierno es terrible, pero a él nada, en su imagen nada lo afecta. Y eso es un fenómeno que hay que estudiar, cómo la responsabilidad política nunca le cae al presidente. Hablan mal de su gobierno, pero nunca mal de él. Sí, señor. Y la del cierre, don Ricardo. No, ahora sí las preguntas complicadas, doctor Londoño. Grande mi verde, ¿cierto? Grande Nacional. Ahora sí las preguntas difíciles. ¿Era mano de Billy Arce? No, me pega en la cabeza, perdón, pero me pega en la cabeza. Y en el primero, al minuto 2, yo creo que no había fuera de lugar. De verdad estoy convencido. Mira que en esa estoy con usted. Lugar. En esa estoy con usted, doctor Londoño. Yo estoy revisándola y es muy justa y se queda uno esperando las líneas, se queda uno esperando el análisis, se queda esperando las repeticiones, la tecnología y no, simplemente no fue y no fue.
¿Ustedes han visto cuál es el líder del fútbol colombiano? ¿Cuál es el líder del grupo en la Libertadores? Algo se está haciendo bien. ¿Habla del fútbol femenino, doctor Londoño? No, felicitaciones, hay que disfrutar las mieles de que nos da el fútbol. Y nos quedamos con ganas de ver a Nacional, o se quedaron ustedes, los hinchas, con ganas de ver a Nacional el domingo en Bogotá. Ya no va a ser en el Campín, doctor Londoño. Yo creo que desafortunadamente Nacional, para los demás equipos, Nacional es el que más hinchas mueve y todos quieren jugar contra Nacional en un estadio grande para llenar su estadio y tener unos ingresos. Se los quitaron a Águilas. Bueno, las noticias, hablamos de todo con el doctor todo, Londoño. de todo. Sí. Usted es un todoterreno, doctor. Para mí es un mountain bike. placer siempre, para mí siempre es un placer hablar con ustedes. Le cabe el país en la En cabeza. la cabeza, sí, señor. Es muy interesante las charlas con el doctor Londoño. Como siempre, mil gracias, doctor Londoño. Y esperemos la próxima, a ver qué nos depara todo esto que está sucediendo. Un saludo muy especial y feliz día.